Saludos mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Entramos en nuestra segunda semana. Esta segunda semana vamos a iniciar ya con nuestros temas de religiones comparadas. Para lo cual vamos a hacer la presentación de lo que significa todo este contexto de las religiones, cómo podemos de una manera precisa saber lo que estamos haciendo en este momento. Es por eso que nosotros vamos a estudiar el significado y saber cuál es el origen de las religiones. Saber cómo las religiones tienen importancia. A veces el tema religión causa cierta, ¿cómo se dice? Eh, expectativa, causa cierta eh, incomodamiento, causa cierto desagrado cuando nombramos la religión, cuando nombramos estos temas de las religiones y incluyéndonos dentro de una religión y además practicando una religión. Pero a veces no nos permitimos tocar el tema. Y ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el detalle. La falta de información referente a la estructura, la formación de las religiones como tal. La revelación general. ¿Qué es revelación general? ¿Cuándo se dice una revelación general? ¿Qué es una revelación especial? ¿Qué es una religión? ¿Qué es una religión? Porque se nos prepara para no saber qué es una religión. Y lo importante es que tenemos que entender qué es una religión, qué es una secta, cuándo es religión y cuándo es secta, y dónde está la línea que divide religión de secta. ¿Cuán tan cerca estás la persona de la línea? Es muy delgada la línea entre religión y secta. Es muy delgada. Y se puede correr el riesgo de estar en una secta pretendiendo ser una religión. O estar en una religión que busca hacer sectarismo con sus fieles. Y cómo están regadas a nivel mundial las religiones. Entonces, a partir de este momento, ya nos estamos involucrando en nuestra asignatura desde esta introducción a las religiones y las sectas. ¿Para qué? Para ir dándole forma a nuestra investigación, nuestro desarrollo, nuestro programa. Y la pregunta primordial que todos nos tenemos que hacer aquí es: ¿qué es la religión? Puede ser muy amplio, puede ser esto muy amplio. Esto puede ser demasiado amplio definir la religión. Pero hay que darle un concepto, hay que darle un sentido. Pero repito, esto puede ir más allá de diferentes autores, desde diferentes posturas filosóficas, cómo ver la religión y qué en sí es religión. Entonces vamos a tener presente eso, de cómo ver la religión, cómo ubicar la religión
Entonces, eso es lo que se está buscando en este momento. ¿Cómo yo ubico la religión? ¿Cómo yo me siento ubicado dentro de la religión? Entonces, para lo cual es entender ese significado. Y ahí vamos. Es un sentido, en un sentido más antiguo, este término designa el hecho de estar vinculado a una deidad. En el sentido más antiguo, es el hecho de estar vinculado a una deidad. Entonces sabemos que si nosotros hablamos de religión, estamos hablando de una deidad. Es decir, toda religión está mezclada con una divinidad. Llámese como se quiera llamar, como la quiera llamar, como se quiera llamar. Desde la antigüedad ya esto era lo que funcionaba. Hasta ahí no hay problema. Y esta divinidad también le da forma el que la sigue. Y también a la forma que como la vea. No estamos etiquetando divinidades, no deidades, no estamos etiquetando nada. Porque si usted se consigue de que con una persona, de que su deidad, su divinidad son los árboles, eso es su divinidad. Pero desde la antigüedad ya el hombre venía vinculándose con esto, lo cual quiere decir que el cumplimiento estricto de los deberes del culto. Cumplimiento estricto de los deberes del culto. Entonces, dentro de toda esta formación de religión, existe un cumplimiento de lo que se está haciendo. Un cumplimiento estricto de lo que se está haciendo. Pero la palabra estricto, ese estricto no es en muchos casos imposición o, o castigo. No, sino que estricto en el sentido de disciplina en algunos casos. En otros casos, ese estricto ya sí pasa a ser riguroso, dañino, patológico, y es diferente. Que es lo que hay que tener cuidado con lo que se practica y dónde se practica. Que más adelante entenderemos esto. Cuando yo digo de rígido, disciplina, castigo o patología. Eso es cosas que hay que profundizar. También se puede entenderse como la reunión de varios individuos con el fin de celebrar juntos los ritos del culto. Ahí está. ¿Qué es una religión? Es un culto donde se reúnen individuos, donde practican algo, celebran algo, y ahí están todos en un solo sentir de lo que están haciendo. Eso es religión. La principal tarea que se atribuye es llevar el alma a la vida superior. Todas las religiones van a buscar eso, que esa alma se eleve, que esa alma trascienda, que esa alma reviva hacia lo divino, hacia lo espiritual,
hacia lo ancestral. Entonces, ahí estamos entendiendo lo que significa religión. Ajá, y ahora, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra religión? Para darle el concepto de religión desde la, eh, ¿cómo se dice? Desde la palabra, desde la raíz, del latín religionen, que significa religio, veneración, respeto a los dioses o temor a los dioses. Luego, en el cristianismo y pasando por el medioevo, tomaría más significado de conducta, modo de vida de los monjes. Y más tarde a su significado actual general de creencia. Hay varias acepciones sobre el origen de la palabra. Según Cicero, provendría del prefijo re, de nuevo, y legare, de leer, en alusión a la tradición de los cultos y místicas de la época en donde se releían los textos sagrados. Entonces aquí estamos viendo la etimología de la palabra religión. Teniendo estas características, es obvio que estamos en presencia de una religión entre tantas que existen. Hasta ahí pienso que no hay dificultad, no hay problema, estamos entendiendo lo que se está diciendo. ¿Qué buscan las religiones? Esto es demasiado importante. ¿Qué buscan las religiones? Determinar los hechos desde las diferentes culturas. Implica comunidad. Determinar los hechos desde las diferentes culturas. Que implica comunidad, familia, tribu, parroquia, sociedad, etc. Usted se preguntará, ¿cuál es hecho? Los hechos que plantea la religión. Y va asociado a la cultura, a esas diferentes culturas. Es por eso que la religión se adapta a la cultura, a la sociedad donde se desenvuelve. Ahí es donde los antropólogos hacen mucho hincapié a ver al hombre desde el punto de vista antropológico y no desde el punto de vista religioso. Porque ellos dicen que el hombre se asocia a la cultura. Entonces ahí vemos eso. ¿Qué hace la religión? Saca al hombre del anonimato de la vida. Esto podría ser natural. El hombre busca sobresalir de una manera especial, tener una vida interior religiosa profunda y tener influencia sobre los demás. Entonces, teniendo este concepto de lo que buscan las religiones, es si la religión es correcta, es sana, busca no dañar, busca beneficiar, busca enseñar. Pero cuando la religión es dañina, lo que está buscando es perjudicar al hombre. Entonces, ahí están las diferencias. Usted dirá, ¿y habrá religiones que dañen? Sí, muchísimas religiones que engañan y maltratan, cercenan al hombre desde lo mental,
afectando lo físico. Y cuando eso llega a ocurrir, estamos en presencia de una destrucción de la humanidad. Y si se puede haber, pueden haber religiones donde y sectas, porque la secta es la que más daño hace al hombre. Divisiones de las religiones. Las religiones nacionales. El sujeto de esta religión es el pueblo, una nación o una comunidad. Son dioses de la propia región. Se puede universalizar religiones. ¿Qué quiere decir esto? Desde religiones de de los lugares donde se convive, de la zona donde se desarrolla, de cómo se puede explicar, sí, de el lugar geográfico donde se desenvuelve. Son religiones nacionales autóctonas de cada quien. Las americanas, las europeas, las asiáticas, las africanas. Cada religión tiene eso que dice ahí. Son propias de la cultura donde se desarrollan. Los indígenas, ellos tenían y tienen una religión autóctona de ellos, que donde esa religión hace que se practiquen sus creencias. Y así por toda América existieron las religiones nacionales de los pueblos, de las costumbres, de la cultura de cada uno de esos pueblos. Entonces aquí es donde uno empieza a maniobrar con las diferentes religiones y verlas desde el punto de vista cultural. Y después, cuando nos vamos a lo micro, cada país tiene un tipo de religión nacional. Pero es que hay algo muy importante. Se pueden universalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que una religión, a pesar de que sea nacional, puede expandirse. Puede expandirse por otras culturas. Y más adelante vamos a entender esto. Cómo la transculturalización ha hecho que ciertas religiones se expandan. Y tenemos religiones muy definidas, muy claras, donde esto ha ocurrido. La santería africana, traída a Europa, América, se enquista en Haití, se enquista en Cuba, y ahí existe la universalización de esa religión. El espiritismo, por otro lado, se ha extendido. El budismo se ha extendido. Entonces, ahí aplica eso. Las religiones universales son las que se trascienden y se las comparten a otras culturas. Usted me va a decir ahora, pero ¿qué diferencia hay? Que estas trascienden y se comparten en otras culturas de una manera donde ya se oficializan en aquella cultura. Es por eso que a nivel de América, lo que ha ocurrido con estas religiones, que ya dejan de ser del país origen, del sitio origen, para mezclarse con lo que hoy por hoy son. Las religiones proféticas se dan en el Medio Oriente. La historia está presente.
La antropología se dan las relaciones interpersonales y un ser supremo. Aquí vieron que estamos en presencia de religiones donde el hombre recibe las instrucciones, el hombre practica la religión, vive la historia. Y cuando hablamos de Medio Oriente, ¿dónde nos podemos ubicar dentro del medio ambiente? ¿Con qué religiones nos podemos ubicar? Con las religiones monoteístas, porque son proféticas. Sí, podemos decir en este momento de religiones comparadas, vamos a llamarlas que todas son proféticas. Vamos a llamarlas así. Vamos a ser salomónicos en este momento, de que todas son proféticas. Tanto el judaísmo, que se entiende que es profético, el cristianismo, que se entiende que es profético, y el islam. En este momento vamos a creer que son así, que son proféticas y atienden a la voluntad de un ser supremo. Correcto. Las religiones tradicionales, símbolos naturales y de momentos de la vida humana, se conjugan el cielo, los astros, la madre tierra. Se realiza a través de ritos, oraciones, creencias, se expresan narrativas simbólicas. Estas son las religiones que se practican a través de el agua, el sol, la luna, las estrellas, la tierra. Por lo menos nosotros lo podemos ver en América, en países como Bolivia, por lo menos la Pachamama, la madre tierra. Se puede practicar mucho en Perú, en Bolivia, en Centroamérica, en México. Entonces esas son religiones tradicionales donde cogen cuerpo, agarran forma de una simbología nacional que, que envuelve, vamos a decir que envuelve a sus súbditos, a sus seguidores. Y las religiones politeístas, culturas desarrolladas de lo personal a lo divino. La noción de la divinidad es borrosa, indeterminada, y su falta de precisión se muestra en el número de las realidades a las que aplica. La condición de divinidad en las relaciones con otros dioses poderosos, pero no omnipotentes, sabios, pero no omniscientes, aparentemente ligada a la justicia. Entonces vemos que las religiones politeístas vienen y manifiestan esto. Ese estudio de esa comparación entre las divinidades, esa pugna por los dioses para que cuál quiere figurar, cuál no quiere, cuál no figura. Y ahí está el detalle. Y llegan las religiones monoteístas próximo al Medio Oriente, como lo dije anteriormente, y dice aparece la evolución religiosa del monoteísmo profético de Israel. Nace de la personalidad y racionalización de la actitud religiosa y comporta una transformación profunda de la concepción de lo divino a una sola representación de Dios como central. Entonces el monoteísmo manifiesta eso en sus diferentes religiones, pero teniendo todas presentes que la divinidad es una y que de una u otra manera se cree en la misma figura central como la máxima divinidad. Ahora, hablando, ¿qué es una secta? Cuando nosotros nos involucramos y queremos saber qué es una secta, entonces nosotros decimos,
wow, ¿y qué es una cesta? Entonces uno dice, y es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué es una cesta? Cuando yo vi el GIF ese GIF me llamó la atención tremendamente, tremendamente, que ustedes los están viendo ahí. Y me impactó de una manera impresionante, impresionante, porque te está diciendo de que todos corren al mismo sitio, pero al vacío, a la nada. Impresionante, impresionante. Es impactante realmente la figura. Ahora, ¿qué es una cesta? El término cesta del latín secare, sequitur, seguir a alguien, tiene un lenguaje popular, sentido peyorativo por, por definición. El grupo sectario se opone al diálogo y al encuentro positivo con otras asociaciones religiosas. Se prendió la campana. Tan, 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 tan. Se prendió la campana. Regresemos. Que es muy importante entender esto. Es muy importante decir lenguaje popular. O sea, la cesta se adecua a, yo voy a decir, la cultura, la sociedad, el momento, el, el seguidor, con ese lenguaje popular, con un sentido peyorativo. Por definición, el grupo sectario se opone al diálogo. Ningún grupo sectario quiere que dialoguen con ellos. Cuando digo diálogo, no es entre sus fieles. Diálogos entre otras corrientes o interesados a pedir información. No. Y además dice, y el encuentro positivo con otras asociaciones religiosas. Ninguna secta quiere mezclarse con nadie. Con nadie. Por eso siempre buscan que sus fieles no conversen con otras corrientes. Porque se evitaría eso que está ahí. Se evitaría ir al pozo así de esa manera. O sea, que hay que permanecer dentro de la corriente sectaria sin estar asociándose a nadie. Y dentro de sus estatutos y doctrinas, eso es una de las prohibiciones, la asociación. Esta sería la asociación religiosa voluntaria, libre, cerrada a la mayoría. Asociación religiosa voluntaria, libre, cerrada a la mayoría. Ahora, nos preguntamos, voluntaria, libre y cerrada a la mayoría. Voluntario porque la mayoría de las veces no, ¿cómo se diría la palabra? No te presionan en el sentido de que te van con un arma te van a pedir que pertenezcas a la secta. No, en ese sentido no. En ese sentido no es lo que se puede ser, sino
que de una manera te van induciendo para que te vayas mezclando. Estas sectas están solo abiertas a los iniciados. Enfrenta a los demás y a las asociaciones culturales, deportivas y militares. Las religiones, las sectas por lo general, se enfrentan a cualquier cosa que los perjudique, que los afecte, que los dañe. Y a la misma sociedad. Muchos de estos grupos ponen énfasis en la doctrina y en el comportamiento de sus miembros. Lo que por ahí acabo de decir. Énfasis en la doctrina y en el comportamiento de sus miembros. Es por eso que cuando usted ve que alguien está sumergido, involucrado en una secta, la actitud tiende a cambiar, tiende a disociarse de la realidad, a buscar, pensar y actuar de acuerdo a los patrones de conducta que se le están inculcando a esa persona. Entonces aquella persona adquiere un comportamiento cónsono con lo que está practicando su doctrina. Ahí es que comienza a la persona a sufrir. ¿Por qué? Porque en muchos casos, y lo vamos a estudiar más adelante vamos a ver eso, en muchos casos la persona sufre porque se entra engañada y después la persona, cuando quiere retroceder, no puede o no la dejan. O muchas veces la persona tiende a tener tantos problemas a nivel emocionales, a nivel mentales, que no logra subir su nivel de autoestima, su capacidad de pensar y desarrollarse. Y la persona queda atrapada dentro de estas sectas. Que estos temas se van a desarrollar para comprender qué factores influyen dentro de estos grupos sectarios y cómo afecta al ser humano. Ahora, hablemos de revelación. ¿Qué es revelación? Verdades desconocidas reveladas por Dios. Autoridad de Dios. Revelación natural y sobrenatural. Dios se manifiesta por medio de la creación. Se comunica con el hombre por medio de la palabra. Verdades que a la razón humana le es difícil aceptar. Entonces estamos viendo que revelación es solamente de parte de Dios. No existen otras revelaciones, aunque la vamos a estudiar. Sí, la vamos a estudiar. Revelaciones como el Islam, donde al profeta Mahoma se reveló el ángel, se le reveló el que traía el mensaje. Pero ¿qué tanto de eso es? ¿Qué tanto de eso tiene validez? Es muy importante. Es muy importante entender eso. Y la estructura de ese mapa mental, cómo está estructurado hoy, cómo está formado el mundo hoy. Las religiones están regadas por todo el mundo. Por todo el mundo. Cada religión está ofertando, si se puede decir el término, para captar adeptos, captar personas. Y entonces ahí es donde las religiones ofertan lo mejor.
y cada uno escoge lo que cree que le conviene o lo que cree que es mejor para su vida. Entonces ahí es que se puede ver lo que significa el mundo religioso como tal. Hay en esta semana una lectura que hay que hacer. Una lectura que hay que hacer. El hombre en el hoyo. Y es muy interesante. Un hombre iba por el campo, llevando una venda en los ojos y una pequeña bolsa de herramientas. Se le había dicho que su tarea consistía en correr por ese campo con los ojos vendados. El hombre no sabía que en la granja había hoyos grandes y muy profundos. Lo ignoraba completamente. Así que empezó a correr por el campo y cayó en uno de esos grandes agujeros. Empezó a palpar las paredes del hoyo y se dio cuenta de que no podía saltar fuera y de que tampoco había otras vías de escape. Miró en la bolsa de herramientas que le habían dado para ver si había algo que pudiera usar para escapar del hoyo y encontró una pala. Eso es todo lo que tenía. Así que empezó con diligencia, pero muy pronto advirtió que no salía del hoyo. Intentó cavar más y más y más y más rápido, pero seguía en el hoyo. Lo intentó con grandes paladas y con pequeñas, arrojando lejos la tierra y arrojándola cerca, pero seguía en el agujero. Todo ese esfuerzo y todo ese trabajo, y lo único que conseguía es que el hoyo se hiciera cada vez más y más profundo. Entonces se dio cuenta que cavar no era la solución, no era la forma de salir del hoyo. Al contrario, cavando es como se hacen los hoyos más grandes. Entonces empezó a pensar que quizás todo el plan que tenía estaba equivocado y que no tenía solución, ya que cavando no pueda conseguir una escapatoria. Lo único que hacía era hundirse más. Aquí es una reflexión. Es una reflexión que los invito a que la lean. Que la lean, está en su material. Léanla, El hombre en el hoyo. ¿Cuántos no estamos en esa situación o hemos pasado por esa situación? Ya nosotros estamos en otra, ¿cómo sería? En otra experiencia. Pero ¿cuántas personas no han pasado por ese hombre en el hoyo? Una reflexión muy interesante, muy, muy, muy interesante, que es de análisis, que es para detenerse a pensar en ella. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a creer que estamos haciendo este estudio porque necesitamos tener esas herramientas para enfrentar lo mejor. Dios los guarde.